Hola, nosotros somos del grupo 4, que está conformado por mi persona, Sebastián Molano, Andrés Javier Monroy Melandia. Y mi persona, Fernando Sebastián López. Este grupo pertenece al Centro Metalmecánico SENA de la ciudad de Bogotá. En este grupo nosotros vamos a hablarles acerca del el diseño, la fabricación y la creación de un spinner por proceso de inyección plástico. La introducción de este proyecto se basa en desarrollar un proyecto de investigación y de ejecución. Se deben conocer los principios y características básicas del producto a desarrollar. Entre estos, sus usos, que es la suma importancia para la obtención de una manera clara de los ítems y a valorar y tener en cuenta durante la etapa de elaboración del proyecto. Hay aspectos sobresalientes que se deben tener en cuenta, como lo son las propiedades en los materiales que se deben de trabajar para la elaboración de los moldes, que con esto tener en cuenta el costo del producto final del proceso. Con esto proveemos tiempo de elaboración perdido en aspectos innecesarios. Para esto no es lo único importante, también conocer el mercado en que se compite y el impacto social que esto puede tener. Son bases fundamentales para lograr el éxito en el proyecto. Con estas incorporaciones conseguimos desarrollar un aspecto importante en el proceso de los diseñadores, ya que con estos aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer negocios y conocer los pros y los contras para embarcarnos en construir una empresa para nosotros mismos. Una vez elaborado el diseño, un plan de desarrollo, nos permitimos ciertas libertades en el aspecto investigativo, ya que al tener amplia variedad de conceptos a trabajar, una de las mejores formas de encontrar los principios del proyecto, en caso del spinner, se debe empezar por lo más básico, que es la consulta de la máquina a utilizar. Teniendo claro esto, la mecanización de la pieza y demás será con total exactitud, dando competencia a diferentes capacidades del medio motriz e intelectual. Cada día se innova en esos procesos para mejorar la calidad de productos plásticos. Esto hace que el desgaste tanto humano como de material sea el menos necesario, logrando un producto económico y sociable para el medio ambiente y así lograr un futuro próximo de calidad y gran velocidad al momento de elaboración. El objetivo general de este proyecto es lograr una meta fija y propuesta desde ahora para llegar a ella y así convertirnos en diseñadores. Distinguir y producir con severidad los procesos con los cuales se trabajan los moldes de inyección, conociendo sus características y propiedades, de una forma resolver y ejecutar el proyecto propuesto. Una vez logrado el producto y la pieza como tal, que esta imagen positiva de la empresa con los clientes, que son la fundamentación del proyecto en desarrollo. Los objetivos específicos logran la consolidación del proyecto con excelentes estándares de calidad y una distracción económica estable. Manejar y conocer las normas del trabajo para así ser efectivos en el momento de la vida laboral. Avanzar cada día en calidad humana y en valores. Conseguir innovar el mercado con nuevos avances de inyección, los cuales permiten que los productos salgan mejor, que sean económicos y eficientes. Así, logrando que tenga una larga vida útil las piezas y herramientas. Entrando en materia, la historia del spinner es promocionado como un aparato para eliminar la ansiedad. El movimiento continuo generado por la persona libera energía nerviosa, evitando el estrés mental e incluso la trata de los niños con TDAH. Aunque los spinners no fueron creados originalmente para fines terapéuticos,
La persona que patentó este elemento fue la ingeniera Catherine Heittenger, el 28 de mayo de 1993. Concretamente, este juguete girador en un principio tenía un diseño notablemente diferente al que conocemos en la actualidad. Era un tipo de mecanismo circular, moldeado a partir de una sola pieza de plástico, y su funcionalidad era girar en una punta de un dedo. Ciertamente el funcionamiento es el mismo de los spinners de esta época actual. Catherine creó el juguete motivada por su gran padecimiento llamado Myasthenia gravis, una enfermedad autoinmune que causa debilidad muscular, que le impedía jugar con su pequeña hija. Pensó en crear algún elemento que pudiera distraer y suplir el tiempo de juego con su querida hija. Más tarde, ella viajó a Israel para visitar a su hermana. Estando allí, observó a muchos jóvenes que actuaban de modos violentos entre ellos y hasta con la autoridad. Por ello comenzó a pensar en dispositivos que pudieran distraer a los niños. Primero, se le ocurrió crear una piedra blanda que los niños pudieran lanzar sin generarse daño, pero luego cambió de idea y desarrolló el spinner. Luego de crearlo, se lo regaló a su hija y a algunos niños de su familia. Realmente quedaron fascinados con este juego. Al crear otros tantos, decidió patentarlo un año después, en 1933. Lo llevó a diversas ferias de venta. También intentó venderlos a empresas de juguetes. Efectivamente logró una reunión con Hasbro, uno de los grandes fabricantes de juguetes del mundo. Pero al final la oferta creadora no fue aprobada. Al tiempo, logró pactar un acuerdo con empresas locales. Una vez en el mercado, el pequeño juguete ganó una gran popularidad. Los spinners estaban girando en los dedos de cientos y cientos de personas de todas las edades. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos y, ¿por qué no?, personas de la tercera edad. Los spinners, a pesar de que fue creado inspirado en los niños de Israel y en su hija para entretener, en otras palabras, el invento original no fue ideado con intención de ser relajante, sino de entretener con poco esfuerzo. Cabe destacar que la patente original no tiene elementos que hablen de usos terapéuticos para relajar la mente, pero luego fue usado por los adultos para fines calmantes. También tratar la ansiedad, la depresión, el estrés y hasta el autismo. Catherine abandonó la patente en marzo del 2005 por no pagar los derechos anuales requeridos para poder tener un invento como propio. Tal es el caso que Hasbro ahora lo vende. Este aparato tiene una popularidad tan grande que se encuentra en la lista de los 10 juegos más vendidos en Amazon, por ejemplo. Este pequeño objeto ha movido cientos y cientos de miles de dólares. Cada vez existe más variedad de spinners, debido a que poseen diversos colores y figuras, los que crean atractivos en efectos visuales. Para los niños y adolescentes, tener entre sus dedos un spinner, entre más novedosos, es mejor. Es motivo de popularidad en las escuelas, centros de diversión y parques. La fama de este artefacto es amplia en países como Estados Unidos, país donde ha registrado más ventas a nivel en Latinoamérica. El spinner, que llegó hace pocos años, ha sido también vendido con éxito, especialmente en el año 2016 y 2017, en países como nuestro país, que es Colombia. Ahora bien, sabemos que el mercado día tras día nacen nuevas creaciones y simplemente innovaciones de objetos ya creados o patentados. Como ya hemos venido acostumbrados hace ya un año, que no solo con el producto ya patentado por Catherine, que ha cambiado rotundamente en todos estos años desde su creación, han venido creando nuevos spinners con más variedades para su venta.
como productos como de Batman, Superman, y ahora el producto que estamos patentando nosotros, que es el de Iron Man, que es el superhéroe de moda en estos tiempos. Los procesos de mecanizado. Los procesos de mecanizado en los moldes plásticos son la elaboración de materiales para moldes que distinguen los siguientes procesos: mecanizado por arranque viruta, elaboración sin arranque de material, como puede ser el estampado, el troquelado o el embutido. La elaboración por erosión eléctrica, como se dice técnicamente, electroerosión. Solo un 90% de todos los moldes de inyección pueden obtenerse por mecanizado con arranque de viruta. En esta modalidad de fabricación intervienen principalmente trabajos de torno, de fresa y de CNC y de pulido. Las máquinas normalmente máquinas especiales, tienen que dejar el molde prácticamente acabado, de modo que solo sea necesario un pequeño ajuste manual. Conviene que este trabajo de repaso posterior quede limitado al pulido necesario para conseguir una buena calidad de superficie. Con las máquinas y herramientas pueden elaborarse por mecanizado tanto los aceros de nitruración, de temple, bonificados y con resistencias de hasta 150 kPm. Al mecanizar las materias se originan tensiones que pueden producir deformaciones en el molde de inyección. Después del desbastado, en el posterior afinado, pueden compensarse todavía una deformación eventualmente producida. Tras el tratamiento térmico, se esmerilan y pulen los moldes para conseguir una buena superficie. La calidad superficial es un factor decisivo para la calidad de las piezas plásticas. Para obtener piezas correctas, las superficies de los moldes han de ser las más estables posibles para el mercado. Bueno, para seguir con las características y procesos de mecanizado, vengo a hablarles de modelo plástico como tal. Los plásticos están formados por grandes moléculas unidas entre sí por una fuerza de enlaces potentes. Así, todos los plásticos se caracterizan por tener elevadas moléculas. Los plásticos se obtienen por polimerización. Estos procesos consisten en enlazar los enlaces mediante las moléculas un cierto número de nanoprocesos en el polímero. Podemos imaginar un plástico como un ovillo de lana formado por muchos hilos individuales. Los monómeros están compuestos por un agente químico en los átomos del carbono y estos a su vez unidos por un doble enlace. Los plásticos se representan y se caracterizan como un sólido ahí elástico o como líquido o viscoso, es decir que tienen un componente de viscosidad entre sí. Los termoplásticos son sustancias que pueden reblandecerse mediante la aplicación de calor y endurecimiento. Al enfriarse también a ciertas temperaturas, dependiendo del tipo de termoplástico. Estos están constituidos por cadenas polímeras entrelazadas entre sí. Los sólidos tienen cadenas que hacen que se muevan con un movimiento axial. Al aplicar calor, esto genera una energía, lo cual hace que se dilaten más. El ablandamiento y el flujo del plástico también va a depender del proceso de mecanizado que se le aplique. Como pudimos ver, existen diversos tipos de plásticos. Hay una clasificación de termoplásticos, los cuales se comprenden desde los amorfos, el cual está el PS, que es polietileno, el ABS, que es el polímero que estamos manejando, que es acrílico
butadieno plástico, el SAN, estireno acrílico, el PMMA. Bueno, como seguía hablando de la clasificación de los termoplásticos, también existe el PC, policarbonato. También existen los semicristalinos, los cuales están compuestos por PEHD, polietileno de alta densidad, PLD, polietileno de baja densidad, el PP, polipropileno, el PA, poliamida, el POM, polioxideno de metileno, el PET, polietileno platano, y también está el molde por inyección de plástico o inyección de plástico. Bueno, para seguir con el proceso de inyección, vamos a explicar qué es un modelo por inyección. Es un proceso que se emplea en la inyección de plásticos. Consiste en fundir un polímero en la cavidad de un molde de inyección cerrado con alta presión, según el polímero que se vaya a utilizar, a través de una cámara de distribución o boquilla. Dentro de la cavidad del molde, el plástico se enfría y se cristaliza en plásticos semicristalinos en unos pocos segundos, dependiendo del material empleado. Tras la apertura del molde, se extrae la pieza modelada con sus características finales, esto a través de los expulsores. Es importante conocer las características de las máquinas a emplear para poder determinar si una máquina de inyección es concreta para este tipo de trabajos. La máquina de inyección se puede dividir en dos grandes unidades: la unidad de cierre y la unidad de inyección. En la unidad de cierre están comprendidas, entre otras fuerzas de cierre, la carrera del plato móvil, la distancia entre columnas, los espesores mínimos y máximos del molde, también como los ciclos de vacío. Existen diferentes sistemas de cierre en las máquinas de inyección de plástico, los cuales son sistema de rodilleras, sistema de pistón cerrado, sistema de pistón de dos tapas, sistema de columna y sistemas eléctricos. Todos estos son sistemas que podemos emplear para la elaboración de un molde de inyección. La presión de inyección durante la fase de llenado debe ser suficiente para conseguir las velocidades de inyección programadas y por tanto obtener el tiempo de llenado del plástico deseado. La temperatura del molde es supremamente importante, ya que con esto se podrá calcular las cavidades de los elementos y del ciclo y la calidad de la estructura de la pieza a terminar. A bajas temperaturas del molde provocan los enfriamientos cortos, y grandes velocidades de enfriamiento pueden influir negativamente en la calidad de la pieza inyectada. Según el plástico que estemos inyectando, tendremos que actuar de distintas maneras para conseguir la temperatura del molde de inyección conveniente. Todo esto parte de experimentos que se tienen que hacer antes del proceso de mecanizado. También es importante tener en cuenta el refrigeramiento con agua, a temperatura con agua o aceite térmico hasta las temperaturas de 120 grados o más, dependiendo del molde de inyección. Calefacción de las temperaturas y resistencias eléctricas que tiene el molde de inyección. El incremento de la temperatura del molde de la inyección significa aumento del brillo superficial de la pieza inyectada, disminuciones de las tensiones internas y aumento de la resistencia al impacto. También la mejora de las líneas de soldadura, aumento de la construcción del moldeo, aumento de la formación de rebajas. Bueno, a continuación voy a hablar del sistema de alimentación de moldes de inyección ya como tal. El sistema de alimentación se encarga de trasladar el polímero fundido desde la unidad de inyección hasta la cavidad del molde. El sistema se compone por tres partes principales: el bebedero, las canales y las entradas. Los objetivos que busca un sistema de alimentación son el llenado correcto de la cavidad, ciclos cortos al momento de inyectación
mínimos desechos para así bajar costos, y también el mínimo impacto de visualización superficial. Un llenado correcto es aquel que comprende y da lugar a unas características, las cuales son la obtención de unas correctas características mecánicas y buenas líneas de soldadura. También una distribución de presiones adecuadas, distribución de temperaturas correctas y un llenado completo del molde. Bueno, la orientación molecular. La disposición final de las moléculas tiene una gran influencia en las características mecánicas y geométricas de la pieza. Esta orientación está influida por el peso molecular y refuerzos de la masa, las características de reflejación y condiciones de procesamiento. Estas todas son características importantes al momento del llenado en el molde de inyección. Bueno, otra parte importante a tener en cuenta es el bebedero. Es el elemento de conexión entre el molde y la boquilla de inyección de la máquina. Conduce la masa desde la boquilla hasta el interior del molde, donde estos canales deben tenerse en cuenta su comportamiento térmico y su explosión. La unión entre boquillas y bebedero pueden consistir en una unión plana y cónica o una unión esférica. También es importante hablar de las canales de alimentación. Estas conducen el material desde el bebedero hasta la entrada de la cavidad. También consiste en un objetivo de diseño, los cuales son longitud reducida, enfriamiento y pérdida de carga. Una sección adecuada también posee características de enfriamiento y manteniendo el flujo hasta después de la presión de mantenimiento. Los canales fríos se clasifican y se expulsan con la pieza. Las ventajas: un molde sencillo, o inconvenientes: mayor consumo de material, necesidad de expulsor de los canales y mayor longitud de los canales. Los canales calientes, en cambio, tienen una cierta ventaja sobre los canales fríos, los cuales son menor material consumido, cadencias de fabricación más elevadas y condiciones de entrada más controladas. También posee unos inconvenientes, los cuales son moldes más complejos, moldes más caros y moldes de baja precisión. La entrada de inyección. La entrada es el orificio por donde entra la cavidad de la pieza a cumplir. Inicialmente esta tiene dos objetivos: crear un frente de flujo uniforme y continuo y permitir la entrada de material en la fase de mantenimiento. Muy bien, es el turno de hablar sobre la psicología del color, porque nosotros escogimos esta forma y este diseño de nuestro producto. La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante la sociedad, asumiendo diferentes tipos de colores. Hay ciertos aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo que no hay que olvidar que pueden existir ciertas variaciones al comportamiento humano cuando una persona ve un color, se siente atraído hacia él, pero estos colores puede llegarse atraído, por ejemplo, por el color rojo, que es el amor, el color azul, que es más pasivo, y etcétera, etcétera de colores. Pero en esta ocasión nosotros escogimos el color rojo. El color rojo, para realizar este proyecto elegimos el color rojo, ya que este ejerce un poder sobre nosotros como ningún otro color, pues este está asociado con la atracción, el peligro, audacia y el sexo, además de simbolizar el odio y el amor en el mundo actual. También se escogió el color amarillo, ya que este es el color de la alegría. Nos entra directamente al alma, activa nuestro poder personal, nuestra conexión con la luz y nos ayuda a respirar mejor, a digerir las experiencias de la vida. Más claro, este es el color de la radiación por excelencia. ¿Cómo se escogió el diseño y el spinner y por qué tiene esta forma? Una vez que se seleccionó
los colores, empezó una lluvia de ideas entre nosotros, en el cual nos preguntamos cuál sería el diseño de nuestro producto. Luego nos dimos cuenta de que los colores que seleccionamos encajaban con el de un superhéroe, y este superhéroe encajaba en el mundo actual como uno de los superhéroes más vendidos y queridos a nivel del mundo. Entonces nosotros pensamos rápidamente en Iron Man, ya que esta también sería una estrategia de marketing, y diseñamos un spinner con las características de este personaje, ya que este personaje es uno de los superhéroes más taquilleros últimamente en sus películas. Y nuestro spinner, nuestro producto, está diseñado en su armadura, en un color rojo con amarillo. Una vez que seleccionamos este spinner, el color, el modelo, por qué lo hicimos así, por qué tiene ese modelo, nos dedicamos a pensar en qué tipo de material nosotros vamos a ocupar para la fabricación del molde para nuestro producto. Entonces nosotros investigamos, y el material a utilizar sería el aluminio 7075, ya que este aluminio nos brinda mejores características al momento de realizar un molde de inyección. Además, otra ventaja de este material es que no necesita tratamiento térmico, entonces nos ahorra más costos y más tiempo. Otro material a utilizar para nuestro molde es el acero 1.1730, que es el acero SAE 1045. Este acero lo utilizamos principalmente para la fabricación de los portamoldes, de las dos placas más grandes de nuestro molde. También se utiliza el acero 5115, que las características de esto es el tratamiento térmico. Tiene tratamiento térmico al igual que el anterior, ya que es un acero. Su tenacidad, solibilidad, magiabilidad, resistencia a la abrasión, dureza con el estado de recocido y densidad. Para este proyecto básicamente son tres: el aluminio 7075, que se trata de unas aleaciones con características más elevadas dentro de los aluminios. Su desarrollo ha hecho posible utilizar esta aleación en campos hasta ahora reservados a los aceros. Lo importante de este aluminio es que no necesita tratamiento térmico, y esto nos ahorra en costos y nos ahorra tiempo. Las aplicaciones de este tipo de aluminio son moldes para inyección de plástico, moldes de soplado, moldes de embutición profunda al vacío, moldes para extrusión de plástico, soporte para todo tipo de moldes. Se aplica en armamento, aeronáutica y en industria del automóvil, la construcción de maquinaria, moldes para inyectado de gomas, etc. El otro material que vamos a utilizar se trata del acero 1.1730 o SAE 1045. La composición química de este material es carbono, silicio y manganesio. Propiedades del acero: son placas portamoldes de plástico, fundición inyectada, troqueles, herramientas manuales y agrícolas. Y el material que vamos a utilizar para los casquillos y lo demás es del acero 5115 o DIM 16 de manganesio y cromo 5. Acero aliado al cromo manganesio: es un acero universal utilizado en piezas sometidas a medianas solicitaciones mecánicas que requieren una gran dureza. Las características de este acero es de tratamiento térmico, soldabilidad, maquinabilidad, resistencia a la abrasión, dureza en estado recocido y densidad. Una vez que tuvimos estas placas, entonces nos dimos la tarea de buscar la máquina, que es la APEM 120. Esta máquina la elegimos porque tiene un buen volumen, un peso de tiro, el diámetro del tornillo, precisión. Lo que más nos encantó de esta máquina fue la fuerza de cierre, que fueron 1200 kilonewtons, el tamaño del plato, que fue 600 por 600, y el espacio entre barras, que es 410 por 410. Esta máquina nos gustó porque al momento que nosotros creamos nuestro molde, entonces diseñamos un molde de 320 por 250, en el cual entraba perfectamente entre el espacio entre barras y en el tamaño del plato, así que por ese lado no había problema. Tenía una buena fuerza de inyección
y un golpe de inyección de 34 kN. El motor de la bomba fue de 18,7 kilovatios y el peso de la máquina es de 3,5 toneladas. Esta máquina se encuentra en la empresa Tornillos y Troquelados en la carrera séptima 5716 Sur, en la ciudad de Bogotá. Una vez que cotizamos todos estos productos en el mercado, tuvimos todo el material, hicimos los respectivos cálculos, conseguimos el tipo de material de plástico, el polipropileno que íbamos a utilizar, sacamos rodamientos. Entonces, por fin, después de un largo proceso, llegamos a lo que son los costos de manufactura, en el cual para un molde utilizamos 2 placas de aluminio 70-75, que esto equivale a 501,000 pesos, 2 placas de acero 10-45, que esto vale 223,000 pesos, 5 placas de acero 51-15, que esto vale 671,000 pesos, y para expulsores 558,000 pesos. Esto nos da un costo total de 2,108,000 pesos en moldes. Para el plástico nos pusimos una meta de crear 5,000 spinners, para el cual hicimos el respectivo cálculo, y necesitamos 22 kilos de ABS original, lo cual vale 8,000 pesos el kilo y es 198,000 pesos en total en plásticos. Para los rodamientos, en realidad los rodamientos fue lo más caro de este proyecto. Cada rodamiento vale 1,200 pesos. Necesitamos 4 y sería aproximadamente 4,800 pesos, que nos da un valor para los 5,000 spinners para la meta a producir de 24,5 millones. El mecanizado CNC, la hora vale 45,000 pesos, 18 horas se va solo en cavidades, son 2, 810,000 pesos, 8 horas de matricería para las demás placas, 240,000 pesos. Esto nos da un valor aproximado de 1,050,000 pesos. Para crear los expulsores, tornillos, machos, tenemos que utilizar un torno CNC, por lo cual esto vale la hora 35,000 pesos. Necesitamos 8 horas, son 280,000 pesos. Por inyección, para la máquina antes mencionada, que era una máquina APEN 120, y por el material, que era una ABS, el valor por inyección es de 900 pesos por minuto, lo cual sería 638 inyecciones para crear nuestra meta, que va a ser 5,000 spinners, lo cual es 574,200 pesos. El diseño y la programación. El diseño, se nos fue 12 horas de diseño, en programación y otros gastos, lo cual nos da 1,000,000 de pesos. Y la mano de obra en ensamblaje, una vez terminado el spinner inyectado, son de 170 horas para 5,000 spinners, lo cual nos da 850,000 pesos. La suma total, el molde completo es de 4,438,000 pesos y el proceso de inyección 772,000, el ensamblaje final 25,350,000, que nos da un total del proyecto de 30,560,000 pesos, lo cual el costo real de nuestro spinner sería de 6,000 pesos por unidad. Bueno, para hablar un poco más de el material plástico a utilizar, que estamos utilizando para el proceso de inyección, vamos a comentar un poco sobre la ficha técnica del ABS. La denominación química es acrilonítrico butadieno estrínico. La descripción de este material es muy simple. Este se utiliza en diversos sectores de todo el mundo. Es conocido porque tiene unas características y propiedades mecánicas, las cuales nos sirven para productos plásticos muy resistentes al impacto. También para la no deformación a altas velocidades. También garantiza una adhesión uniforme entre capas. Unas de sus características principales son el excelente proceso mecánico y adhesión frontal en el proceso de inyección. Algunas de sus aplicaciones pueden ser propagación visual y funcionabilidad al momento de la fabricación.
no es adecuado para alimento en vivo y exposición prolongada a la radiación, porque esto puede afectar directamente en el proceso mecanizado. El máximo de temperatura al que puede estar expuesto puede ser a 85 grados Celsius. Algunas de sus especificaciones de filamento son como el valor del diámetro, que está entre 2,85 y tiene una tolerancia de 0,10 milímetros, una desviación de redondez máxima de 0,10 milímetros. También posee un peso neto de filamento de 750 gramos y longitud de filamento de 107 metros. Alguna información sobre el tipo de color del ABS está representada en la ficha técnica que están viendo. Por supuesto está el ABS de color negro, blanco, también está rojo, azul, plata, entre otros. Todo este tiene un código de colores al momento de hacer la compra del plástico. Algunas propiedades mecánicas del polímero ABS son la modulación de estabilidad de extracción, que posee un valor típico de 230 megapascales, y un método de ensayo ISO 527, un esfuerzo a la tracción a la deformidad de 43,6 megapascales, y el método de ensayo es un ISO 527 también. Tiene un alargamiento a la deformación de 4,8%, un alargamiento a la ruptura del 34%. También tiene una contracción del 0,7%, el cual es un valor importante a tener en cuenta en el momento de la inyección. Posee una dureza de 76 Rowell C, y todo esto es un método de ensayo con un durómetro. Por estas y otras características fue que decidimos elegir este tipo de polímero, ya que es muy sencillo de conseguir y de manipular. Bueno, ya para concluir todo este proceso, podemos decir que fue un proyecto muy extenso, el cual conllevó muchos días, trasnochadas y también un aprendizaje máximo sobre moldes de inyección. También pudimos concluir que este tipo de moldes tiene un costo alto al inicio, pero ya después, como etapa productiva, podemos tenerlo para el producto termina siendo costoso en las primeras inyecciones, pero ya después, al momento de la producción en masa, el costo va a bajar mucho más y se van a ver muchas más las ganancias. También podemos concluir que todo esto nos sirve mucho para la vida productiva al momento de crear empresa, porque tenemos las bases para saber qué tipo de mecanizados podemos elaborar. Ahora pues va a continuar. Otra conclusión que se puede hacer sobre este proyecto es que al principio, al momento de invertir, que el valor total del producto es 30 millones de pesos, a partir de la segunda inyección nosotros ya podemos recuperar lo que invertimos en la primera inversión, con un nicho de mercado de un spinner, que nuestro producto valdría 6.500 pesos cada spinner. Todo depende de cuántos spinners nosotros negociemos con su persona para recuperar nuestras inversiones. Bueno, listo. Ya para concluir también, una enseñanza que nos dejó este proyecto es que a partir de una enseñanza de vida, de un problema de salud, podemos sacar un proyecto adelante, como lo que hizo la ingeniera Catherine, que tenía un problema ella y para poder jugar con su hija sacó este proyecto, y este proyecto es uno de los 10 juguetes más vendidos en nuestra época de hoy en día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.